Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Maxi Hawk y en este canal te hablo sobre tecnología, productividad y docencia. Como siempre, si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal. En este video, el día de hoy, te voy a contar sobre una aplicación que utilizo muchísimo en conjunto con Notion. Como sabrás, en este canal tengo muchos videos respecto a la aplicación de Notion, pero hay uno en específico que hablo sobre mi top de aplicaciones de productividad. Y esa otra aplicación es Todoist. Para mí, Todoist es una forma muy interesante de desprenderme de todo lo que llega a mi cerebro, ¿cierto? Estas ideas, estas pequeñas tareas, ciertos recordatorios, pero que necesitan ser vaciados de forma muy rápida, a corto plazo. Quizás te habrás dado cuenta que si bien Notion lo utilizo para todo, y a ti te puede servir para hacer también muchas cosas, en cierta forma igual requiere un proceso de aprendizaje, ¿cierto? Una curva de aprendizaje, y también no es tan amigable el momento de crear una cosa como por ejemplo una tarea o una idea de forma rápida, ¿ya? Cuando vimos el video sobre proyectos y tareas, obviamente ahí hacemos una planificación, hay un proceso, ¿cierto? Para aumentar obviamente y conseguir este proyecto, aumentar la productividad, hay todo un trabajo detrás porque uno se da el tiempo para hacer eso. Pero muchas veces te va a pasar, como a mí me pasa siempre, en que necesito anotar algo rápidamente, una tarea, y para eso ocupo Todoist. En Todoist, además, tú vas a poder igual crear proyectos y tareas, pero por supuesto no es tan completa esta aplicación a mi punto de vista como lo es Notion. En resumen, el día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar Todoist de forma mucho más rápida, más optimizada, y te voy a contar un poco cómo lo hago yo, pero siempre dejándote en claro que este para mí al menos es un complemento a mi ecosistema de productividad que tiene también que ver con Notion. Así que vamos a ver este video. Entonces veamos cómo funciona esta aplicación, ¿ya? Aquí estamos en la página oficial de Todoist, por supuesto es todoist.com, en este caso /es por la versión en español. Es una página bastante interesante, las gráficas que utiliza esta aplicación me gusta mucho, ya es muy artística. Bueno, como toda la aplicación es muy sencillo de instalar, ¿cierto? Se descarga esto y obviamente uno debe registrar con alguna cuenta de correo, con Gmail, etc. Lo interesante es la plataforma que soporta, que son muchas. Fíjense, aquí está en la página oficial todos los soportes que tiene en cuanto a las plataformas, tanto en escritorio, para Windows como Mac, incluso Linux, para los servicios móviles en iPad, iPhone, etcétera, Android, y también a través del navegador. Así que en realidad esto cruza todas las plataformas, y eso también es interesante, al igual como lo vimos con Notion, porque en cierta forma tú puedes acceder a tu contenido desde cualquiera de tus dispositivos, incluso desde cualquier parte del mundo, solamente en un lugar que tenga acceso a internet. Obviamente recordando tus contraseñas, ya eso es obvio. Entonces, cosas interesantes de esta aplicación es que la versión gratuita es bastante poderosa y te va a permitir un uso normal, ¿cierto? Racional, en el sentido de poder vaciar tus tareas, dejar ahí todas tus listas, ¿ya? Veamos aquí rápidamente para que ustedes sepan los precios. Pero fíjense, en la versión gratuita, 5 proyectos activos, 5 colaboradores y una subida de archivos de 5 megabytes. Está limitado a 3 filtros. Cuando pasan a la versión Pro, fíjense que aumenta bastante, obviamente, el número de cosas que pueden hacer. Pero no por eso es menos poderosa la versión gratuita. Así que yo al menos recomiendo y yo utilizo la versión gratuita. Bueno, ya estoy dentro de mi aplicación, me he logueado con mi cuenta, obviamente en Dark Mode. Y lo que nos encontramos es una vista muy minimalista, como les he dicho, esta aplicación me gusta mucho por eso. Tenemos solamente una barra a la izquierda, una ventana, ¿cierto?, donde están diferentes cosas, y a la derecha está el contenido principal. La bandeja de entrada, como su nombre lo indica, es donde nosotros podemos ir dejando todas las tareas o los escritos que vayamos incorporando en esta aplicación y que no tienen ninguna clasificación, es decir, que no pertenecen ni a un proyecto, ¿cierto? No tienen una etiqueta o no tienen un día asignado, podemos ahí dejar lo que sea. Para añadir una tarea, rápidamente aquí dice añadir tarea, hacemos clic ahí y ustedes pueden hacer aquí, por ejemplo, comprar leche, y añadimos esa tarea. Entonces, si se dan cuenta, aparece en la bandeja de entrada.
Después tenemos un apartado de hoy. Y de hecho el icono de hoy también va evolucionando de acuerdo a la fecha, al igual como ocurre en este icono del calendario del sistema operativo de Mac o en iOS, que efectivamente el número que muestra corresponde al día. Eso es interesante. Cuando apretamos el hoy, lo que va a ocurrir es que nos muestra todas las tareas que hemos agregado y que tienen obviamente una fecha de realización de hoy día. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo tengo algunas tareas que dice que están vencidas porque tenían una fecha previa, ¿cierto? Y no han sido completadas. Cuando eso ocurre, ustedes pueden utilizar esa función que aparece ahí en rojo, que es reprogramar estas tareas. Eso también es súper interesante. Por ejemplo, mi consejo es que una vez a la semana se den el tiempo, ¿cierto?, de revisar las tareas que tienen para la semana y reprogramar las que quizás no han podido completar, siendo bastante realistas con el tiempo que tienen. Vamos a reprogramar todas estas, por ejemplo, para hoy. Al hacer eso, automáticamente les cambia, dice ahí, la fecha de vencimiento para hoy. Luego tenemos un filtro aquí de próximo. Obviamente aquí nos va a mostrar las tareas que vienen a continuación e incluso arriba nos dice el día. Ya podemos ir avanzando los días, ¿cierto?, para ir viendo qué tareas tenemos o ir rápidamente a hoy. Luego tenemos aquí un apartado de favoritos en el que yo he agregado un proyecto que es el canal y 2 etiquetas. Y finalmente el proyecto ya como tal. Las etiquetas, obviamente, como su nombre lo indica, te va a permitir darle una propiedad específica de etiqueta a estas entradas que son tareas para poder filtrarlas de forma rápida. Por ejemplo, si yo aprieto aquí en personal, me muestra, dice ahí grabar nuevas tomas B-rolls para un video, por ejemplo, que está con la etiqueta en amarillo personal. En cambio, en la etiqueta YouTube tenemos grabar un video, ¿cierto?, buscar un B-roll para los próximos videos, pero tienen esta etiqueta de YouTube. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo hago yo? Cuando estoy ya sea en la bandeja de entrada o en hoy o desde celular, yo rápidamente aprieto el botón para agregar una tarea. En el celular es mucho más simple, ¿cierto?, en el smartphone, porque aparece un signo más rápidamente y se agrega la tarea. Aquí en la versión de escritorio en la web existe la tecla Q de Quick, ya una tarea rápida se puede agregar. Aparece este pop-up donde ustedes pueden escribir su tarea o, por supuesto, aquí abajo. Pero vamos a partir con el Q. Entonces, rápidamente yo podría poner aquí así una tarea fácil como grabar un video y tengo algunas opciones, ¿cierto? Dice cuándo se supone que tengo que ejecutar esta tarea, por ejemplo, el 4 de abril, dónde debería estar esta tarea, en realidad bandeja de entrada o en algún proyecto. Vamos a dejarlo como en el proyecto de canal. Y luego tenemos aquí la etiqueta que le podemos agregar. Por ejemplo, esto pertenece a YouTube y muy interesante es esta banderita que nos habla sobre la prioridad de esa tarea. Después, cuando tengan muchas tareas, ustedes pueden en las vistas ordenarlas, por ejemplo, por fecha de vencimiento y además por la prioridad que tengan. Vamos a ponerle que esto es una prioridad 2. Y luego añadimos la tarea. Entonces, si se fijan, desapareció de aquí porque estamos en la vista de hoy. Si yo voy a próximo, debería aparecerme aquí, por ejemplo, el 4, ¿cierto?, de abril como una tarea. Y luego, si yo voy al proyecto de canal, aparece en esta sección que dice sin sección. Acá otra cosa interesante de esta aplicación. También ellos incorporaron la vista Kanban, que nosotros también vimos en Notion. Y en esta vista Kanban yo puedo crear, ¿cierto?, columnas con diferentes estados. Por ejemplo, esta que yo acabo de crear la puedo arrastrar a la columna de en espera porque está en ese proceso y el resto de tareas pueden ir avanzando, ¿cierto?, hasta llegar a un estado de finalizados. Y de esta forma yo sé, ¿cierto?, muy visualmente cómo se está comportando este proyecto, cómo está evolucionando. Y obviamente, cuando yo completo una tarea, simplemente hago clic en el botón, ¿cierto?, del color que representa también la prioridad. Si ustedes se fijan, yo entro, por ejemplo, aquí donde dice grabar nuevas tomas de B-roll con etiqueta personal y tiene una prioridad 2 que representa en esta aplicación como un color amarillo. Por lo tanto, si yo voy al círculo es amarillo, la completo, ¿cierto?, se tacha y desaparece de la vista, ¿ya? Obviamente uno puede igual acceder a las tareas que han sido completadas, ya no se eliminan, sino que desaparecen de la vista, ¿ya? Y nuevamente aquí hay un botón que dice filtros y etiquetas, donde yo puedo ir agregando filtros
y algunas etiquetas personalizadas que estaban algo limitadas en la versión gratuita, pero son suficientes para poder trabajar de forma inicial, ¿ya? Y finalmente lo último que les quiero contar es cómo hacer esta entrada mucho más rápida en la versión de escritorio, ¿ya? Les dije que la letra Q abre esta ventana, pero por ejemplo, si tenemos que comprar las verduras, que es una tarea muy importante, ¿cierto? Podemos utilizar el arroba para elegir la etiqueta, ¿ya?, personal. Luego podemos elegir este hashtag o el gato, como también se conoce, y aquí elegimos el proyecto. Yo podría escribir C y automáticamente me va a mostrar el canal, ¿cierto? Pero si no, fíjense que cuando aprieto el hashtag aparece el canal e incluso me muestra las columnas de los estados. Podría agregarla rápidamente y decir eso está en proceso. Y finalmente, si escribo P2, asume que es una prioridad 2. Y finalmente, si yo escribo hoy, automáticamente asume que soy. Otra cosa interesante es esta forma de escritura muy natural que él reconoce. Por ejemplo, el próximo martes, él reconoce que eso es el próximo martes, ¿ya? O incluso si ustedes ponen, por ejemplo, todos los lunes, él también asume que esto se debe repetir todos los lunes, y abajo incluso aparece ese icono, ¿cierto?, de un ciclo que va a repetir todos los lunes. Y eso es súper interesante porque les va a ahorrar mucho tiempo al momento de escribir sus tareas. Esto lo vamos a poner como el miércoles y añadimos la tarea. Y esa es la forma muy sencilla de agregar tareas. ¿Qué es lo que hago yo principalmente entonces para resumir? Todas estas cosas rápidas que quiero anotar y que no quiero perder de vista, las agrego en Todoist. Le agrego rápidamente un proyecto, una etiqueta para clasificarlas, y una vez a la semana me dedico a ordenar estas tareas para ya sea reprogramarlas, clasificarlas y pasarlas obviamente a Notion cuando correspondan a un proyecto, obviamente, que quiero yo desarrollar y que está dividido en diferentes tareas. Bueno, espero que te haya gustado este video, que hayas aprendido a utilizar esta aplicación Todoist para aumentar tu productividad y que hayas entendido cómo es el proceso que yo utilizo, ¿cierto?, para hacer un complemento, una pequeña simbiosis entre Notion y Todoist. Como siempre, te invito a dejar tus comentarios si tienes alguna duda o cualquier cosa que quisieras hacerme saber, dejar tu manito arriba, por supuesto, compartir, etc. Así que nos vamos a ver en un siguiente video.